¿Pudieron resolverlo? No hace falta. Es simplemente si pudieron repasar lo que habíamos, las dudas que habían tenido, que las vimos, las repasamos a ver si después lo pudieron hacer, digamos, si no quedó ninguna otra duda dando vuelta para que podamos pasar al próximo trabajo práctico. Nada más, no hace falta que lo vuelvan a enviar. ¿Está todo bien con eso? Si no hay consultas, podemos... Bueno, bárbaro. Bueno, entonces vamos a ver hoy lo que habíamos dicho la semana pasada, que era la parte del módulo del el piping, digamos, para hacer tuberías, que, bueno, SolidWorks tiene ese complemento. Esperen que voy a compartir la pantalla. Ahí están viendo, ¿no? La pantalla. Sí, profe. Bueno. ¿Se acuerdan nosotros, digamos, habíamos dicho, teníamos el bloque, digamos, del programa, el SolidWorks, y teníamos muchos complementos que los podíamos activar o desactivar según la necesidad para no hacer tan pesado el programa cada vez que lo ejecutamos. Digamos, si vamos a usar el programa solamente para modelar y hacer ensamblajes, bueno, lo dejábamos, digamos, en la configuración por defecto que viene. Y si vamos a estar, ahora vamos a necesitar, por ejemplo, el módulo de tuberías, bueno, puedo venir a herramientas, complementos, activar acá el módulo en este caso del routing, ¿sí? O si quisiéramos hacer elementos finitos para calcular alguna estructura, activamos la casilla acá de verificación del simulation, ¿sí? Según lo que vayamos a usar. Acá tenemos, ves que hay dos columnas de casilleros. La de la izquierda, si yo la selecciono, como hice en este caso, se va a activar ese complemento, pero en esta sesión solamente de SolidWorks. Si yo cierro el programa y lo vuelvo a abrir, no va a quedar, no se va a iniciar el programa con este módulo del complemento. Eso para que el inicio y todo sea rápido. Ahora, si lo van a estar usando durante varios días seguidos, o es un complemento que lo usen habitualmente, podemos seleccionar de este otro lado, ahí donde dice iniciar. Entonces, cada vez que se inicie el programa, se va a activar también este complemento, ¿sí? O cualquiera de los que hayan seleccionado. No tiene sentido seleccionar todos si no los van a usar, porque el programa por ahí cuando lo abren, en vez de tardar un par de minutos, se va a colgar y va a estar capaz que 10, 15 minutos hasta que abra por la cantidad de complementos que vienen. Entonces, en general siempre lo vamos a dejar todos desactivados y solamente el que se use habitualmente es el que van a activar. En este caso, vamos a activar solamente el del routing. Y esto funciona así. ¿Se acuerdan? Teníamos el módulo de pieza, el de ensamblaje y el de dibujo. Nosotros en general empezamos a trabajar con el módulo de pieza y después cuando queríamos hacer un ensamblaje, ya teníamos previamente dibujadas las piezas, nos íbamos al de ensamblaje o al de dibujo cuando queríamos hacer el plano de esa pieza o del conjunto del ensamblaje que hayamos hecho. Para trabajar en el sistema de tuberías, en realidad ya de por sí va a ser un ensamblaje, porque lo que vamos a estar haciendo ahí es crear una red, una ruta, digamos. Acá lo vamos a aplicar, como les decía el otro día, a tuberías, pero puede ser para distintas cosas, ¿sí? Puede ser desde un cableado eléctrico, una tubería de agua, de gas. Podemos buscar ahí en la librería, ya lo vamos a ver ahora, pero bridas, válvulas, acoples. Hay todos estos elementos estándar están preconfigurados acá. Entonces, cuando querramos trabajar en el módulo de tuberías, abrimos un ensamblaje, pónganse, ya lo podemos inclusive guardar a ese ensamblaje.
abrir, no, voy a guardar. Supóngase que en el escritorio hacemos una carpeta y le ponemos TP tubería. O sea, acá el nombre de este ensamblaje ya está guardado. Fíjense que eso que habíamos hecho recién de ir a herramientas, complementos, también lo tenemos en esta solapa, que dice complemento de SolidWorks, y ya ven, está seleccionado el complemento del routing, que es el que seleccionamos por el otro camino. Cualquiera de los dos es el que se puede usar. Entonces, nos vamos a ir acá a la biblioteca de diseño, y en la biblioteca, fíjense desde acá, desde el principio, voy a cerrar todo, tenemos todas estas opciones, y acá está la del routing. Si ustedes entran ahí, tenemos para hacer el piping. ¿Tá? Entrando en esa carpeta, acá nos aparecen todos los componentes o los grupos de componentes que tenemos para ir seleccionando e ir armando el proyecto que está en ejecución. ¿Tá? Entonces, yo les muestro por ahora más o menos rápido cómo funciona y después hacemos el paso a paso del trabajo práctico. Supongamos que vamos a empezar con una brida, ¿sí? Que empieza una tubería con su correspondiente brida. Entonces entramos a la carpeta de flange. Tenemos, acá hay 3 tipos de bridas cargadas, según la norma. Entonces agarro este tipo de brida, arrastro y suelto acá en el área de dibujo del SolidWorks, ¿no? Cuando yo suelto ahí, me abre esta ventana, con ese tipo de brida que yo elegí, los diferentes tamaños que hay. Entonces acá por defecto me dice, bueno, está seleccionada la de 150 NPS en 2 pulgadas. Supongamos que decimos, bueno, no, yo voy a buscar una de 150 libras, pero 6 pulgadas. Esa es la brida que yo quiero usar. Cuando hago clic en aceptar, fíjense que me aparece acá las propiedades del recorrido. Me muestra la brida que yo seleccioné, el nombre del ensamblaje que le pusimos, y acá algunos datos que vienen configurados, los datos estándar, ¿sí? Este es la que yo seleccioné, ¿ven? Para un caño, un pipe de 6 pulgadas, un schedule 80, el espesor de la pared del caño, y acá configuraciones que podemos ir eligiendo. Si quiero usar una separación para soldadura, usar longitud estándar, siempre utilizar acodados, ya vamos a ver eso cuando hagamos ahora el croquis para la cañería, que en cada curva nos ponga un codo acorde al tamaño de la tubería que elegimos. ¿Sí? Radios de empalme del diámetro del codo y el schedule del codo. Bueno, están todas las configuraciones que por ahora lo vamos a dejar como viene configurado por defecto. Entonces cuando yo hago clic ahí en aceptar, me muestra la brida y un tramo de cañería. Que este tramo es el que vamos a ir creando nosotros según la necesidad. Supongamos que acá dentro de tuberías, sistema de tuberías acá, línea, me pego al punto final de la línea que me dio junto con esa brida, y fíjense que ahí me dice que voy a croquisar en el plano XY. O sea, si yo hago clic ahí, ¿ven? El croquis de esa línea va a ser en el plano XY. Supongamos que ahí yo me voy en el eje Y, una determinada cantidad, después le vamos a dar medidas. Ahora me voy en el eje X, ¿sí?
una cierta longitud, y ahora yo me quiero ir, por ejemplo, en el eje Z, pero acá yo estoy trabajando en el plano XY. Para cambiar de plano, apretando la tecla Tab, la de tabulación, ven ahí cambio al plano YZ, el plano ZX, y volví al XY. Entonces vamos a cambiar, plano YZ, por ejemplo, que yo quiero dibujar a lo largo del eje Z, dibujo un tramo de cañería en el eje Z, y ahora pongamos otro tramo del eje X. ¿Ven? Yo hice acá esta cañería, que esto sería la forma simplificada de usar un croquis 3D. Acá en este módulo que viene específicamente para cañería, fíjense, si ese fuera el recorrido que yo quiero hacer, directamente ahí hago clic en aceptar, y ya me transforma, ¿ven?, en los tramos de caño y los codos correspondientes para generar ese recorrido. Y esto que está acá, si yo hago un corte y lo vemos por dentro, ¿ven?, es una tubería. No es que se generó un cilindro macizo, sino que es el caño con el espesor, el Schedule 80 que habíamos visto al principio, el codo por defecto era un Schedule 40, ven que ahí se ve la diferencia de espesores. El codo tiene su correspondiente chaflán para la soldadura. Y ahí se genera ese recorrido que fue el que dibujamos nosotros. Si yo quisiera acá continuar este dibujo, puedo venirme acá al historial de los pasos que fui haciendo. Ahí tengo el recorrido en el croquis, que era ese croquis 3D. Acuérdense, yo por ahora no le puse medidas, pero tampoco definí estos radios de empalme, sino que se hicieron automáticos por esas propiedades del recorrido que teníamos al principio. Entonces, si yo quisiera editar ese recorrido, clic derecho, como hacíamos antes, ¿se acuerdan? Para editar croquis o editar una operación. Editar el recorrido, me vuelve a activar ese croquis y podría primero, por ejemplo, acotarlo. ¿Sí? Entonces, cota, y bueno, esta línea, fíjense, si yo toco esta línea, no me va a acotar la longitud de esa línea, sino que la medida que me da es la correspondiente hasta el eje del caño, que es la medida que necesito, ¿no? Entonces, supongamos ahí le ponemos 1200 milímetros. Después vengo acá, vamos a acotar el tramo vertical, 900 milímetros. Este otro tramo horizontal, pongamos 1700 milímetros. Ponemos en medida este otro, 2400. Y acá le ponemos otra medida, pongamos 2800. Perdón, se me trabó el micrófono. Acotamos como hacíamos en todos los croquis anteriores, de la misma manera. Podemos acotar cada tramo de cañería y, bueno, empezar a armar el recorrido que necesitemos. Supongamos, decimos, bueno, acá yo no necesito este codo, en realidad acá esta cañería sigue de largo y acá hay una T. Bueno, puedo, si ya lo hice así, puedo seleccionar el eje de ese codo, lo borro y podría dibujar acá esta línea que continúa. ¿Sí? Y venirme a la librería, elegir, por ejemplo, una T. Acá tenemos una T con reducción y una T con el mismo diámetro. Entonces puedo agarrar esta, arrastrarla. Fíjense, me posiciono en ese punto y se acomoda automáticamente a la posición. Y me va a dar a elegir, detecta que es una T para un caño de 6 pulgadas, y lo que me queda elegir es el valor del espesor de pared, digamos, que Schedule es el que voy a usar por defecto. Me propone el Schedule 40, bueno, pongamos si está bien ese, el mismo valor que el del codo, aceptar. Entonces ahí, ¿ven?, se puso esa T. Podemos agarrar
y ir agregando los elementos que sean necesarios. Por ejemplo, una válvula. Elijo dentro de todos los tipos de válvulas que hay. Pongamos, agarramos esta que está acá. Arrastro y la suelto en donde la quiero posicionar. Ahí se pone, ¿ven?, de forma horizontal. Si yo quisiera que esté vertical, apretando la tecla Tab, vamos cambiando el ángulo de posición de esa válvula, ¿ven? Una vez que la posicioné y lo confirme, me dice cuál es el tamaño de la válvula que quiero agregar. Ahí por defecto selecciona para el mismo valor de presión de la cañería que habíamos utilizado, 6 pulgadas, ¿sí? Aceptar. Bueno, ahí se me giró. Posicionamos la válvula. Bueno, este módulo del piping, digamos, para hacer redes de tuberías, funciona así, de esa manera. Tengo que arrancar en uno de los extremos de la cañería y voy construyendo la red según el proyecto. Después, lo que se va a ir haciendo es, por ejemplo, voy a volver, edito el recorrido y digo, bueno, acá esta válvula no puede estar acá suelta, porque viene preparada para una brida. Puedo venirme de vuelta acá, bridas, busco la brida que corresponde, y hago la unión, creo que no me la toma ahí. Sí. Espera que me quedo del otro lado. Entonces se hace esa unión bridada entre la válvula y la cañería. Obviamente acá de este lado después vamos a poner otra. Yo ahora le estoy mostrando a grandes rasgos cómo funciona, para que después ahora empecemos de vuelta y lo vayamos haciendo juntos. Una vez que nosotros tenemos definida toda la instalación, o la parte de la instalación que estamos proyectando, el paso siguiente sería definir lo que se llaman, que son los premontajes, ¿sí? Por ejemplo, yo acá, la unión entre este caño y esta derivación, esta T, supongamos que tiene que ser así como está acá, que sea una unión soldada, en lugar de una unión bridada, como sería la unión con esta otra válvula. Entonces, un premontaje de este sistema sería decir, bueno, este tramo de cañería con este codo, este otro tramo de cañería, el codo, cañería, esta derivación, este tramo de cañería hasta esta brida. Y después sigue acá, porque está toda esta parte de unión soldada, el codo, y supongamos que ahí en ese extremo voy a volver a editar el recorrido, agrego una brida más, acá en este extremo, y ahora sí, finaliza ahí, y este tramo que decíamos recién, podría ser el premontaje número 1. Después, acá no, correspondería poner otra brida, supongamos, y este tramo de cañería con otra brida acá sería el premontaje número 2. Vamos a ir separando en premontajes, armando subensamblajes a partir del ensamblaje general, y después el último paso sería armar el plano de cada uno de los premontajes y del ensamblaje general. ¿Está bien? Entonces, digamos, esto funciona así. La idea es que ahora ustedes traten de activar ahí el complemento del routing y volvemos a hacer esto mismo, vamos haciéndolo juntos y el que tiene alguna dificultad me avisa y lo vemos ahí, particularmente ese caso. Ustedes díganme
cuando activen, o si alguien no puede activar el complemento del routing, eso acuérdense que va a estar, digamos, ¿se acuerdan? Esto estaba en la versión Premium, que era la que les había puesto el link ahí, les había compartido en su momento para que traten de instalar. Puede ser que alguno tenga una versión, no sé, de la versión base del programa y que no tengan habilitado la parte de los complementos, ¿sí? Estos son en realidad módulos que se agregan al programa con un correspondiente costo alto. Acá lo habíamos parchado eso para poder usarlo. Avísenme si alguien no lo tiene. ¿Lo pudieron activar? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí. ¿Pudieron todos? Bueno, dale. Dale, fíjense, acuérdense, es el camino, digamos, teníamos dos caminos. Herramientas, complementos, y ahí nos aparecían todos, o directamente acá en esta parte, complemento de SolidWorks, y nos aparecen ahí el icono de cada uno de ellos. Cuando iban a herramientas, complementos, teníamos la posibilidad de activarlos y que cada vez que iniciemos el programa se ejecute ese complemento, cosa que no les recomiendo, porque se les va a poner muy pesado. Simplemente sería activarlo para la sesión en la que vayan a trabajar con eso. Profe, una consulta. Sí, decime. Porque me acuerdo que más o menos, o sea, más o menos algo así pasó cuando nos dijo lo del toolbox. En esta, cada una de las cosas que vamos poniendo hay que guardarlas con un nombre aparte. Me acuerdo que había dicho eso con el tema de, por ejemplo, los pernos y todo eso, de que hay que guardar con un nombre aparte por si cambiamos algo, porque si no el otro no lo iba a tener y algo así. Sí. Bueno, acá en realidad, a ver, déjame ver eso, porque... Yo digo, porque si pones, por ejemplo, cerrar de una, aparece como que en realidad es un ensamblaje, digamos, y aparecen muchas piezas con su nombre raro, o sea, Sí, tipo con todo el nombre así. sí. Sí, esto de hecho, digamos, ahí lo guardé. Ve, ahí mira, cuando pones guardar, te dice guardar internamente dentro del ensamblaje o guardar externamente especificar la ruta. Si ponemos guardar internamente dentro del ensamblaje, creo que te crea una carpeta. Ahora lo vamos a probar. Pues esto no me acuerdo cómo era. Y a ver acá, yo había hecho una carpeta. Verías. Un segundito. Bueno, ahí está, mira. Uy. Yo recién, ahí me fijé eso para refrescar porque no me acordaba y la cosa es así. Cuando ponemos guardar, yo ahora voy a poner guardar como porque yo lo hice recién, cuando la primera que pongan guardar les va a aparecer. Acá tenemos la opción de poner incluir todos los componentes referenciados. Entonces, de cada una de las piezas que forman parte de este ensamblaje, te las va a guardar en esa carpeta en la que estábamos trabajando. Si esto no está activado,
te va a guardar la información del ensamblaje, pero las piezas las va a buscar en el toolbox, digamos, en la biblioteca de diseño esta que habíamos abierto acá. Fíjense que cuando empezamos a trabajar en esto, ¿se acuerdan que acá al principio nos aparecían las propiedades del recorrido y demás? A ver, déjenme buscar. Propiedad del recorrido. Acá, en realidad, está la carpeta, bueno, donde estábamos guardando, ¿ven? Entonces ustedes pueden seleccionar acá dónde quieren que les guarde cada una de las piezas. Y acá, fíjense que están esas que yo recién guardé. Voy a dejar de compartir esto y voy a compartir ahora la pantalla. Fíjense que en esta carpetita de tuberías, que fue la que creé yo recién, digamos, cuando empezamos a trabajar, y puse guardar todos los documentos referenciados, están todos los archivos que forman parte del ensamblaje. ¿Está bien? Perdón, ¿puede repetir entonces cómo es esa cosita entonces para no echar moco? Sí. O sea, que quede bien claro. Mira, cuando vos pones guardar, o guardar como, todavía no lo... Acá te aparece la opción de seleccionar para incluir, dice incluir todos los componentes referenciados. Y yo acá en la carpeta había creado, la carpeta, en el escritorio había creado una carpeta de tuberías, guardé ahí el TP tuberías, que era el ensamblaje inicial, antes de haber hecho nada, y cuando nosotros le ponemos incluir todos los componentes referenciados, cada una de la brida, la válvula, la T, cada uno de los componentes que fueron creando se va a ir guardando en esa carpeta. Listo, buenísimo. Ahí quedó bien claro. Bien. A ver, denme un segundito. Bueno, entonces si les parece, podemos hacer esto mismo, pero vamos haciéndolo en conjunto. Yo tengo una duda antes. Sí. En complemento de SolidWorks hay uno que se llama SolidWorks Inspection, como que viene predeterminado que siempre está iniciado, por lo menos en el mío. ¿Eso lo puedo deshabilitar o...? Sí. 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 Ah, perfecto. Deshabilitarlo. Ve, yo acá, por ejemplo, tengo el Flow Simulation, sin necesidad, es un complemento que es pesadísimo. Cuanto más complementos de esto estén habilitados, cada vez que inicien la sesión, les va a demorar más en arrancar, se pone pesado. Perfecto, Recomiendo gracias. habilitar solamente lo que usan. Listo. Bueno. ¿Estamos en condiciones de que podamos ir haciéndolo juntos? ¿Alguien necesita un poco más de tiempo para que poder empezar? Bueno. Sí, por ejemplo. Bueno, entonces, vamos a empezar de vuelta, yo esto lo cierro. No guardamos cambios. Tenemos que hacer lo siguiente, vamos a ir a un archivo nuevo y elegimos la opción de ensamblaje. Ahí ponemos aceptar. Se abre un archivo de ensamblaje. Me abre acá esta ventana para que cree algún elemento al ensamblaje. Yo por ahora no quiero hacer eso. Salgo de eso y lo voy a guardar. ¿Sí? Creen una carpeta ustedes en cualquier lugar con el nombre, no sé, de trabajo práctico de ensamblaje o lo que quieran. Vamos a buscar el escritorio, nueva carpeta,
TP2. Y ahí le vamos a poner un nombre cualquiera, a ese ensamblaje. Entonces, acá arriba, bueno, acá no se ve porque me tapa esta, pero ahí, si a ustedes se les ve, le va a decir el nombre del archivo que le pusieron. Y la extensión es .sldasm, creo que es de SolidWorks Assembly. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. Lo siguiente que tenemos que hacer es, siempre y cuando ya tengan activado el complemento. ¿Qué pasa si no está activado el complemento este del routing? En realidad, fíjense, yo lo desactivo. Y lo que va a pasar es que cuando yo venga acá al piping y que yo agregue una brida, la largue acá, me sale hasta ahora todo lo mismo, la brida que quiero poner, la misma que hice antes, pongamos una de 6 pulgadas, aceptar. Fíjense que puso ese componente y me da para seguir poniendo componentes, pero yo salgo de acá y no me empieza a crear ya la tubería, digamos. No me hace la ruta que quiero seguir con esa cañería, sino que lo único que me hizo fue agregar ese complemento, ese elemento al ensamblaje, como si fuera un tornillo que hubiéramos buscado en la librería. ¿Tá? Ahora, si lo mismo hago, voy a abrir el archivo que tenía recién. Ahí no se guardó. Si hacemos lo mismo, pero teniendo habilitada el complemento del routing, ahora sí, cuando yo elija, por ejemplo, la brida y arrastre y suelte acá en el área de dibujo, fíjense que acá a mí no me aparece ningún origen para poder empezar desde el origen y pegarlo ahí. Si a ustedes les aparece, bárbaro. Si no les aparece también, así como a mí que no me aparece nada, podemos ir previamente a eso, ver, ocultar, mostrar, orígenes, ¿sí? Entonces, ahí me muestra el origen, simplemente para poder arrastrar y pegar ahí como punto de partida ese origen. ¿Tá? Sueltan ahí y eligen el tamaño de la brida. Tratemos de poner toda la misma. La Slip on Flange 150 NPS6. ¿Cómo, perdón? Bueno, ahí voy de vuelta. Fíjate acá, biblioteca de diseño, que son esos 3 libritos apilados. Desplegamos eso y acá a vos te va a aparecer, si es la primera vez que lo abrís, te va a aparecer así, te va a aparecer todo esto. La biblioteca de diseño, inclusive capaz que está cerrado así. Desplegamos biblioteca de diseño y tenemos todas estas opciones. Seguí buscando ahí, te aparece, ¿ves? Routing. Entramos al routing y ahí tenés el piping. Entramos a piping y tenemos todos los componentes. Flash, ¿sí? Que es brida. Cuando entro ahí me muestra estos 3 tipos de brida. A su vez, dentro de cada uno de ellos tenemos todas las distintas medidas de estas bridas. Entonces, agarramos esta primera, la que dice Slip on Weld, ¿sí? Que tiene una brida para soldadura. Hago clic y sin soltar arrastro y suelto cuando está coincidiendo con el origen. Ahí suelto el botón del mouse. Entonces, sí. No. Sí, sí.
Y, a ver, vos estás viendo ahí la pantalla, ¿no te aparece este? Ajá. A ver. Y bueno, si entras ahí, por ejemplo, al ISO Piping, Puede ser que no esté tipo, que no esté descargado. sí, Capaz, puede ¿sabes? Como ser, que no lo esté descargado. puede ser. Vos Profe, acá, después de routing, ¿a dónde hay que ir? ¿cómo? Después de routing, Sí. cuando entras ahí en el routing, piping, y ahí brida, flange. Ah, listo, gracias. Bueno, fíjate, acá todos estos iconos, ¿no los tenés así? Esto sí. Y cuando vos apretás en este de acá no te aparece. Ajá. Qué raro, che. Estoy buscando a ver cómo podemos. A ver, inicio. O sea, acá abajo de la casita sí te aparece la biblioteca de diseño y acá te aparece el contenido de SolidWorks, como está ahí, Toolbox. Ajá. Bacana, che. A ver si está acá lo que te aparece. Bueno, hagamos. Y cuando vos fuiste a herramientas, complementos, tenés seleccionado acá el donde dice SolidWorks Routing. Ah, fíjate, porque debe ser eso entonces. ¿El resto todos tienen ahí el acceso a ese o hay alguien más que todavía no pudo? Ahí está seleccionado. Sí, acá. Y cuando lo pones acá sí te aparece. A no ser que sea algún problema de cuando carga los complementos. Probá, a ver por las dudas, de seleccionarlo acá, este icono, cerré el SolidWorks y volverlo a abrir. A ver si... Acá. Puede ser. La verdad que no sé. La otra sería que me des acceso al Anidesk y trato de ver más o menos rápido a ver si puedo y si no, después lo vemos la semana. Si querés pasarme eh, ahí en el chat el código y lo vemos. Y si no, seguí la clase y después tratamos de resolverlo y que lo hagas. Pero si querés pasar, si me querés pasar el código, me fijo. Para el resto, chicos, si pueden, hagan una cosa, guarden un archivo, bueno, ahí en el que creamos, en ese ensamblaje. Fíjense si pueden jugar un poco con lo que vimos hasta recién, de ir tratando de armar una red, agregando bridas,
válvula y ya continuamos con eso. Bueno, a ver. Pero está todo apagado acá. A ver, si ahora estamos colocando así. Bueno, ahí está, mira. Routing, piping, flash. Voy a correr esto ahí. Tenemos que guardar el ensamblaje, ponerle en este de acá. ¿Sí? Ahí está. Mira, está ahí. Tenemos que, ¿lo viste cómo era? Arrancás desde iniciar arrastrando y colocando, o punto de inicio, arranca por ahí. En vez de esta versión, en lugar de dejarte desde acá, te hace empezar desde ahí. Pero está, lo tenés funcionando lo mismo. ¿Estamos? Dale, bueno, cualquier cosa, volvemos. Uy, qué boludo. Bueno, vamos. Ahora sí. Entonces, decíamos, para empezar, creamos el ensamblaje, lo guardábamos. Acá en biblioteca de diseño. Routing, piping. Y empezamos, no es que siempre que haya que empezar con una brida, ¿no? Digo, empecemos, para empezar con algo, con una brida, arrastramos y soltamos en el origen. Y ahí nos aparece para que elijamos el tamaño de la brida. Decíamos, vamos a elegir una de 150 de 6 pulgadas, para una cañería de 6 pulgadas, digamos. Acá me dice que el ensamblaje se tiene que guardar antes de empezar. Si lo quiero guardar ahora, le ponemos que sí. Pongamos en TP2, guardar. Ahí me sale la ventana de las propiedades del recorrido. Acá fíjense por las dudas, si tienen seleccionado, acá siempre utilizar acodados para que les cree un codo en cada unión de cañería. Una consulta. Sí. Una pagada, pero cuando pongo para poner la brida, no me aparece el origen. Tipo, Sí. Te tenés que ir a ver, ocultar, sí, mostrar. Y acá tenés todo lo que podés llegar a ver o ocultar de la pantalla que te muestra. Entonces, elegí ahí donde dice orígenes, ¿ves? Seleccionalo y ahí te lo va a mostrar. Buenísimo. Gracias, profe.
Bueno, entonces decíamos, por defecto nos da un tramo cualquiera de cañería, por defecto, yo la puedo estirar o cortar, supongo que lo dejamos ahí, y después, dentro de, acá, sistema de tubería, la herramienta línea, va a trabajar a diferencia de lo que hacíamos en un croquis común, acá estamos haciendo un croquis que podemos ir variando el plano en el que estamos dibujando ese croquis. ¿Se acuerdan? Nosotros hasta ahora, para hacer un croquis, elegíamos un plano en el cual dibujábamos esa figura en 2 dimensiones, en ese plano. Acá con croquis, con este tipo de croquis en el piping, lo que vamos a ir haciendo es ir cambiando el plano en el que estamos croquisando. Entonces, cuando yo hago clic ahí, me dice, bueno, estás dibujando en el plano, ¿ven? Ahí me muestran esos ejes, en el plano XY. Entonces digo, bueno, yo quiero, está bien, dibujar una línea según el eje Y. Acá abajo, ven, me muestran los ejes, cómo están posicionados. Dibujo una línea sobre el eje Y. Cuando yo me paro sobre el eje Y, fíjense que ahí me pinta en amarillo, al lado del lapicito, me resalta el eje Y, quiere decir que esa línea coincide con el eje Y. Después, apretando la tecla Tab, puedo ir cambiando el plano en el que voy dibujando. Entonces, elijamos hacer ahora una línea en el eje X. Después cambiamos y hacemos una línea en el eje Z. Y después hacemos otra línea en el eje X. Luego dibujamos eso que está ahí. ¿Ven? Si lo hacen en otros ejes, no tiene importancia. ¿Van bien hasta ahí? ¿Alguien necesita ayuda? ¿Me escuchan? Sí, por ejemplo. Estábamos Bien. ahí, concentrados. Sí, métanle. Yo pregunto por las dudas porque hace un rato me estaba fallando internet. Bueno, una vez que dibujaron el recorrido, deberíamos acotar la longitud de cada uno de los caños. Entonces, para acotar, bueno, dentro de croquis, como hacemos siempre, cote inteligente, podemos elegir el tramito recto de cada línea y cuando acoten, fíjense que les abarca hasta el eje del otro caño, digamos. Y el valor del radio, de acuerdo, se pone automáticamente en función del diámetro del caño, digamos. Es un valor estándar. Entonces digo, bueno, esta longitud de cañería tiene, no sé, 1 metro de longitud, vertical, esta acá, supongamos tiene, no sé, 850 milímetros. Invento valores, pónganle los valores que ustedes quieran, 1500. Fíjense que acá es común trabajar cuando hagan este sistema de cañería y demás, se trabaja generalmente o muchas veces en pulgadas. Entonces ustedes por ahí tienen el Solid configurado en milímetros, como seguramente lo tienen, y cuando por defecto ponen una cota les va a aparecer la unidad en milímetros. Supongamos que esta cañería están trabajando en pulgada y mide, no sé, 90 pulgadas. En vez de ponerse a sacar la cuenta, pueden poner 90 inch, escriben 90 inch, enter, y automáticamente les pone la medida en milímetros, pero el equivalente a las 90 pulgadas. ¿Sí? Supongamos, no sé, 95 pulgadas, inch, y le saca la cuenta solo. Y esto acá, pongamos, no sé, 110 pulgadas. Puede ser el in, o pueden poner comillas, que es el símbolo de pulgadas, y también lo convierte. Una vez pasa lo mismo, ¿ven? Todo el croquis, cuando quedó definido, quedó en color negro. Hacen clic en aceptar acá, y ahí genera la tubería. ¿Ven? Traten de llegar a esa imagen cuando les quede en color así violeta y amarillo los codos.
Si a alguien no le queda así, lo podemos revisar. ¿Qué líneas? O sea, vos dibujaste esto. A ver. A partir de la brida que pusimos, te generó una línea automáticamente el programa, que era esta primera. Después dibujaste una vertical, te viniste para acá, dibujaste toda esa línea y tenés que apretar ahí. Ajá. Bueno. ¿Cómo se llama este? Anides. Si quieres, no tengo otra forma de verlo. ¿Es el mismo número que me pasó recién? ¿Son las mismas personas? Sí. Ah, ya está bien, no sabía. Porque no me salen los nombres acá. Conectar. A ver. Ahí. Ajá. Déjame probar. Ah, acá esto te quedó en otro croquis aparte. Vamos a salir de esto. Mira, este croquis 1 es ese que hiciste ahí, ¿ves? Este lo voy a borrar, a ese croquis 1. ¿Sí? Y acá vamos a editar el recorrido de lo que apareció originalmente ahí. A vos te apareció esto, apretaste acá y después dibujaste el croquis. Vos sin apretar ahí, dentro de este recorrido, te vas ahí a línea y ahí empezás a dibujar. ¿Ves? A partir de ese punto, dibujas en el eje, por ejemplo, Y, habíamos dicho. Después acá me vengo en el eje X, ¿está? Y vas dibujando ahí. Claro, había salido. Dale, ahí seguí, ¿ves? Agarra línea y anda dibujando y después acotalo. A ver, ¿querés hacerlo antes de que nos conectemos y lo miro un segundito y después lo... Fíjate que vos ahí estás dibujando en el plano, XY. Apretá la tecla Tab. A ver. Ahí abajo el lapicito chiquitito te dice ahí, ¿ves? Y Z. Apretá de vuelta. ¿Ves? Ahí cambió el ZX y ¿ves cómo te cambian los ejes? Bien, entonces vos ahí elegí el eje. Por ejemplo, ahora tenés que dibujar en el eje... en el eje azul. Ahí te hizo un radio. Apretá escape. Elegí de vuelta la línea. Ahora hace clic en el último punto. Ahí. ¿Ves? Y ahí estás dibujando en el plano ZX. Entonces hace un eje a lo largo. Ahí cambiaste al XY. Apretá de vuelta para cambiar. Ahí. Y ahí dibuja en el eje Z. Mira, para arriba, anda ahí, más abajo. Que te quede justo alineado con el eje Z, con el otro, con el horizontal. Ahí estás en el eje Y. Y ahí estás en el eje Z, ¿ves? Que te marca en amarillo ahí el Z, al lado del lapicito. Ahí hace clic ahí. Ahora tenés que dibujar otra línea en el eje X. Entonces, cambia el plano X, ahí por ejemplo, y ahí dibuja para el otro lado, más abajo, un poco más, ahí en el eje X. Por ahí. Bien. Entonces ahora anda a croquis, cota, y ahora podés ir acotando cada una de las longitudes de las líneas. Poner el valor que vos quieras. ¿Vamos?
Me salgo de acá. Eh, bueno, ¿cómo le fue? ¿Todos lo pudieron hacer? Sí, profe. O sea, eso, algo así, sí. ¿Eh? Digo que algo así, tipo como lo que tiene, me salió. Está bien, bueno. Bueno, si a alguien se le complica, se le traba, no le sale algo, avísenme, porfa, nos conectamos así con Anides y tratamos de ir avanzando. Bueno, supongo que ahora que está hecho esto, tenemos que seguir trabajando, o sea, no terminaba ahí el proyecto, entonces me voy acá al ensamblaje que estoy trabajando, clic derecho, editar recorrido, y me vuelve a activar el croquis, sería como editar el croquis que usábamos antes. Entonces puedo agarrar y bueno, y empezar a agregar acá, agregar cosas. Por ejemplo, podría agregar, bueno, lo que habíamos hecho antes, por ejemplo, borrar este codo, lo selecciono y directamente pongo borrar. Entonces, me une esos dos caños de esa manera, que no sería la correcta, pero puedo buscar la línea, el dibujo de línea, acá, tubería, línea, y dibujar una línea en el eje X, por ejemplo. Entonces, si yo hago eso, y ahora me voy a la biblioteca de diseño y busco una T, ¿se acuerdan? Tenemos las dos, una T con una salida con un diámetro menor, o la T con los tres diámetros iguales. Puedo agarrar eso, arrastro y lo pego en ese punto. Va a reconocer automáticamente cómo es la dirección que tiene que tener, aceptar, y ahí me genera esa bifurcación. ¿Vamos? Después puedo agarrar y digo, a ver, esta línea, pongamos, se une con esta otra que está acá. Esa línea que está ahí, yo le puedo decir, como la dibujé en cualquier dirección, le digo que esté a lo largo de Z para que sea perpendicular este caño. Entonces puedo seleccionar ahí a lo largo de Z. Se pone perpendicular. Acá me dice que hay un error, que falta penetración. Es decir, que si yo hago un corte después acá, no va a haber conexión entre este caño y este caño. Me dice, ¿cómo lo corrijo? Bueno, yo podría agregar acá y poner también una T. Agarro así, arrastro y pongo una T ahí, aceptar, escape, y ya tengo eso. Profe, la T, por ejemplo, en ese caso, te quedaría como en ángulo, ¿no? Porque no está perfectamente en ángulo la cañería, entiendo. Está como... ¿En ángulo que esta con esta? Sí, pensé que la que está en azul estaba como media en ángulo Sí, respecto bueno, de la otra. al principio estaba así. Yo lo que hice fue seleccionar esa línea y decirle que esté alineada con el eje Z.
el eje Z listo. es este, el azul, entonces la alineé yo con el eje Z. Si yo selecciono esta línea, las relaciones de posición que tiene esa línea son estas que están acá. A lo largo del eje Z, tangente acá esta curva y la intersección acá en el punto este. Y por Si yo ejemplo, le si no borro, fuesen... si yo le borro esa relación a lo largo del eje Z, se la saqué y yo muevo ahora este punto, ahí sí, ¿ves? Es esto que vos decís. y eso te iba a preguntar, ¿queda en ángulo la T o está...? No. Claro, no. Está mal. No, Sí. ahí, no creo. A ver, déjame, vamos a probar, pero no creo. No, ¿ves? Eliminaron las restricciones, a ver qué pasa si lo pongo. No, me da error. Claro, o sea, no puede estar Ah. en un ángulo distinto Ahí en a ese 90 grados, caso, digamos. ahí en ese caso lo que tenemos que hacer es una unión entre los dos caños, digamos. ¿Sí? Hacer esa boca de pescado, que acá me lo hace solo el programa, y generar esa unión. No es una unión Listo. normal, digamos. Si no la Claro. selecciono, le ponemos editar recorrido acá a lo largo del eje Z, ¿ves? Entonces se alinea perpendicular, aceptar, y ahí se corrige. ¿Está? ¿Se entiende? Acá Sí, le profe. podría dar una distancia entre estos dos. Pongamos 1600. Y podríamos decir, bueno, no sé, yo necesito acá hacer una unión bridada porque quiero que este tramo de cañería sea independiente de este otro, entonces podría venir acá, de vuelta, bridas, arrastro acá y pongo una brida ahí, y pongo otra brida más. ¿Ven? Fíjense el símbolo que aparece, que me está haciendo la relación entre esas dos bridas. Entonces ahí, supongo que acepto eso, y fíjense qué pasa, si yo ahora hago un corte, no es que me dejó un caño entero y que me puso ahí dos bridas para que se vea, no, cortó el caño, dejó el espacio, el wet este de soldadura, digamos, una luz ahí necesaria para la soldadura, todo eso según la configuración, ¿ves?, que estaba programada acá en estas propiedades del recorrido cuando empezamos. Especificación del recorrido. Bueno, opciones. ¿Está? Entonces, si yo, por ejemplo, hice eso que está acá, y después por otro lado hago lo mismo acá, no, primero tengo que editar el recorrido. Editar el recorrido, y supongamos que vengo y pongo otras dos bridas ahí. Una ahí y la otra en el mismo lugar para que se genere esa unión bridada. Ven que me aparece ese símbolo ahí al lado del... Ahí me genera esa unión. Entonces, después a la hora de definir premontajes, ya tengo esa separación, digamos, ahora voy a salir de acá y digo, bueno, esto hasta esa brida y hasta acá es un ensamblaje. Esto para allá es otro ensamblaje. Prueben de agregar así bridas que le queden en... Profe, yo cuando quiero agregarlo directamente no me toma, me queda como por encima, digamos, no sé cómo. Pero estás en la opción de editar el recorrido, ahí. Porque si vos salís y estás ahí en esta situación, ahí sí estás afuera de este ensamblaje.
Ah, clic ahí está, derecho, claro. evitar recorrido y ahí te podés meter ahí adentro. Fíjate ahí. Ahí está, profe. Sí, era eso. Gracias. Dale, buenísimo. Bueno, ¿cómo van? ¿Alguien tiene alguna dificultad que quieran que veamos? ¿Nadie? No, profe, hasta ahora más o menos se ha entendido todo. Bien. Bueno, después, por ejemplo, otra cosa que se puede hacer, esto es un poco la idea también es después que ustedes agarren y entren a recorrer acá todos los caminos y ir jugando un poco a ver qué hay equipos, por ejemplo, bombas, cilindros. Pero supongamos, vamos a agarrar una válvula y ponemos una válvula en esta cañería. Fíjense que si yo quiero girar esa válvula, ¿se acuerdan? Decíamos, apretamos la tecla Tab, la giraba. Pongo una cañería, una válvula ahí, y lógicamente, como esa válvula viene con una unión bridada, debería agregar acá una brida en ese punto. Hay veces que cuesta un poco ahí que reconozcan. Poco. Bueno, debería ser en ese punto, no sé por qué no me lo toma. Ahí. No. Esto no va. Tiene que aparecer el simbolito de la unión, que es lo mismo que hacíamos con las dos bridas, pero no lo está haciendo. A lo mejor cometí un error cuando puse la válvula. A ver. Vamos a borrar.
Voy a poner este, qué sé yo. A ver, vamos a hacer el ajuste, que haga el caño ahí. Y ahora, está en el recorrido. Ahí está. Oh, bueno, me está ganando por goleada. Profe, si prueba con otra válvula, porque por ahí es la válvula esta el problema. Sí, Y que por ahí se pone medio. ahora vamos a poner esta otra. Lo que pasa es que este es sin brillo. A ver. Bueno, esta es una válvula sin brillo. Bueno, no, debo estar haciendo algo mal yo. Yo lo voy a repasar a esto, a ver qué puede ser. Porque me da, no sé si alcanzan a ver, aparece el símbolo y se borra. No sé si lo ponemos ahí. No, no se puede configurar. Bueno, después lo reviso. Pudieron agregar, por ejemplo, así dos válvulas, dos bridas, agregar una válvula. Podemos, por ejemplo, agregar reducciones. Por ejemplo, agregamos una reducción acá. ¿A qué valor de 6 pulgadas? Por ejemplo, a 2,5, de 6 pulgadas, no sé, a 4. Y acá ponemos una brida.
¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Sale, profe? Y entonces, ¿cómo? Después vemos cómo quedaría eso, ese tema de la válvula con las jaurías. Sí, sí, me está dando ese error. No sé si será o algo estoy haciendo mal, pero no me doy cuenta que yo ya lo he hecho en otras oportunidades y era así. Déjeme que lo revise un poco. Ustedes probaron y... Porque hace un rato lo había hecho y lo había podido ensamblar. Verifiquen ustedes a ver si les pasa lo mismo o puede que sea algo del... Bueno, ahí está. Ahí la puse, sí, era algún error, evidentemente. Ahí está. Bueno, verifíquenlo, prueben si lo pueden armar a eso. Ahí está. A mí sí me lo tengo, profe. Sí, sí, ahí está el tramo de la... Después, obviamente, todo lo que habíamos hecho antes, agarrar del toolbox, bulones y empezar a completar el ensamblaje con los bulones que correspondan y demás, lo podemos hacer. Bueno, ya estamos medio que en hora. La intención hoy era mostrarles cómo funcionaba esto. Yo les voy a subir mañana un planito con una instalación para que le hagan así con el piping. Y después la corregimos. Y vamos a terminar de ver, después con ese trabajo práctico, cómo era el tema de los premontajes, cómo definir los premontajes, definir premontajes. Entonces, cuando vamos a poner definir premontajes, le decimos cuáles son los componentes que quiero que aparezcan en el premontaje, pero todo eso está relacionado después a la hora de pedirle que me haga el plano, cómo quiero también que me aparezca en el plano la división del ensamblaje general con los subensamblajes. Eso lo vamos a hacer con el trabajo práctico que les voy a dejar para que ustedes traten de hacer todo el recorrido y la semana que viene vemos esa parte de los premontajes y planos. ¿Alguna consulta de esto o de otra cosa? A ver, veamos ahí, yo voy a sacar uno de los codos. Editar recorrido. Si yo vengo acá y borro este codo, eso, por ejemplo, lo que hiciste, borro ese codo, pasa esto que está ahí. Pero, a ver si yo confirmo esto así líneas grises. A ver, pero si ahora ponemos, por ejemplo, editar recorrido, si vos ponés de vuelta editar recorrido, y en ese punto que está acá, por ejemplo, agregás una línea, no sé, por ejemplo, para arriba. Agregás la línea ahí arriba, y después venís y ponés ahí una T.
No se te genera de vuelta el... Ajá. Y acá, si vos... Esto lo cerramos con los componentes. ¿Cuántos de estos recorridos tenés? ¿Uno solo o te aparece? ¿Uno solo? ¿Uno solo? Y si pones ahí clic derecho, editar recorrido, se te pone todo así en negro o en azul, según esté definido, ¿no? ¿O hay una parte que te quede en gris? Ajá. Bueno, si querés me conecto el... Me puedo conectar al Anides y lo vemos. Vos, como quieras. Sí, sí, como vos quieras. Sí, sí, si querés, pasame el código, me conecto y lo vemos. Bueno, y no sé, el resto, chicos, si no hay dudas, esto era lo que tenía preparado para hoy, mostrarles cómo funcionaba, para dejarles planteado un trabajo práctico y que traten de resolverlo en la semana. Si hay dudas, me dicen y lo vemos, y si no, la semana que viene vamos a ver la parte de definir los premontajes y hacer los planos, ¿ven? Dibujo de tubería, y después tratar de ver, ahí, obviamente esto es bastante amplio, y qué sé yo, si se ponen a ver ustedes acá, por ejemplo, recorrido automático, ustedes pueden tener distintos equipos o elementos y decir cuál con cuál va conectado, y el programa solo les va a hacer algunas propuestas de recorrido de las cañerías. Pero como todo, ¿no? Es cuestión de empezar según el interés que tengan, a meter un poco de mano y ir avanzando en esto. Pero bueno, si no tienen dudas. Profe, yo veo cómo se hacía lo de la semana pasada en el plano, para acotar. ¿Cómo, perdón? ¿Se acuerdan de la semana pasada que le había sí. dicho? Que es o sea, es nada más tocar la línea, digamos, con la cota inteligente, y que al menos en Solid lo marca solo. Ajá. Así que, ¿Querés si compartir quieres se lo pantalla y muestro. nos mostrás? Sí, no tengo drama. Dale, a ver, para. ¿Cómo es el nombre? Ayer el Mancillo. A ver. Convertir en confitrión. Sí. Dale. Ahí está, listo. Mire, solamente tengo que tocar acá y ya me sale solo. Eso nomás. Ese con este, y con la de abajo es esta línea. Y nada más. No sé. ¿Y te queda la flechita arriba? Claro, me A ver, queda hace esa un zoom. flechita. Hace un zoom ahí, acércate a Y esa encima que zona. tengo un mouse que no me anda muy bien ahora. Ajá. Ahí se ve mejor. Sí, Así. solamente La eso. que no pude hacer es la del diámetro mayor, digamos, la de 1210, porque ahí me toma como por partes. Ajá. ¿Y si agarras del lado de la derecha? Ay, me estoy quedando sin batería. No, también porque tengo acá el orificio, Ajá. la Ajá. perforación. No puedo. Es que Habría que acá me buscar sale ahí sin la inicio. vuelta a eso. Claro, y yo había Bueno, tocado como de puntos a puntos, como estos sí, puntos, no sé, ponía control para ver si sumaba y no me los tomaba. sí, Solamente era más me fácil de lo tomó que... esos dos. Bueno, escucha, fíjate ahí si vos querés ocultar la flechita de arriba, que te quede solamente ¿Está la de acá? abajo. Sí, a ver, hace Sí. clic ahí. Hace ahora clic derecho en la flechilla en el puntito. Ahí. Sí. No, a ver, no, más arriba, en el otro, a ver. Ahí. Clic derecho ahí. No. No, a ver, apretá escape. Y acá al costado, en líneas No, es indicativas. ahí, lo que pasa que... Sí, pero ahí te va a tomar la de los dos lados, me parece. Ah, puede ser. No, pero es ahí, te cuesta a veces... Hacé de vuelta, a ver ahí arriba, clic. No, me toma la misma. No. Y en el cuadradito, ahí. No, no me lo toma. Si Bueno. no, bueno, después puedo probar con Sí, esto pero acá.
Sí, no, bueno, podés probarlo ahí. Ujú. Ahí se ves. Pero si vos pones ese ahí y haces clic en aceptar ahora ya, Se te me fue toma los dos, todo. ¿ves? Claro, De los dos lados. sí, De la sí. otra Sí, sí, sí. forma, si vos haces clic derecho en el punto, te lo tiene que tomar ahí. A ver, acércate un poco más a esa zona, si podés. Ahí. Sí, hace un zoom ahí. Lo que pasa es que no. No. No podés, no te anda bien el mouse. Ahí Claro. está. Ahí, ¿ves? Entonces ahí podés elegir en ese extremo qué tipo de flecha querés usar. Esa, por ejemplo. No, bueno, ahí Bien. sería línea Claro, ahí se lo y tengo que abajo sacar. sería la flecha. Claro, entonces ahí Entonces, acá. y ahí lo podés dejar línea arriba y la flechita abajo y queda. Está bien, está Bien. bueno. Ya lo voy a De verificar 10. en el mío. De Gracias. 10 cosas. De nada. De 10, gracias. Bueno. eh, ¿Me mandaste el ID para que me conecte? Ah, dale, dale. Vamos a probar, a ver. A ver. O sea, vos tenés esto. Hasta ahí, digamos, estaría bien. A ver. Clic derecho. A ver, ¿qué pasó? A ver, vamos a cerrar esto, está guardado, ¿no? Guardar. A ver, vamos a abrirlo de vuelta. ¿Cuál es? ¿El 1 o el 2? ¿No sabes? Sí, qué raro. Cerramos. Cada... este. Eh, pero ¿y el Solid? Ah, perdón. Ahí está, a ver. Ahí sí, editar recorrido. Sí, ahí está, no sé. Tiene que haber sido algún error del programa, por eso digo, si ahora agarras acá, borramos esto, que era lo que habíamos hecho. Y- Sí, no, está bien, no se borró todo, se borró. Ah, bueno, pero a ver, pará. Vamos a
dibujar acá, por ejemplo, la línea. En esta línea acá, dibujamos la línea y en el que acá le poníamos la T. Elegís cuál es el schedule, aceptar, ahí está, ¿ves? Claro, no, eso si se puso en cualquier lado porque no hiciste, no la soltaste justo cuando coincidía con ese punto. ¿Ah? Y bueno, y una que lo tenés ahí, si volvés a cerrar acá, salís, te queda, ¿ves? A ver, para componentes, piezas del recorrido. No, hay algún problema acá en el programa. Chao, profe. Chao, hasta luego. A ver, piezas del recorrido. Tenemos esa, esto y esto. A ver. Sí. Che, hay algo raro, sí. A ver.